Y vamos con el tema que hemos adelantado, importantísimo. El gobierno ha iniciado la entrega de créditos del fideicomiso para reactivar la industria nacional. El gobierno creó el FIDEDIN para dar respuesta a los empresarios y reactivar la industria nacional. Se cuenta con 911 millones de bolivianos para ser entregados en créditos a los solicitantes. Este lunes, los primeros beneficiarios del plan del gobierno recibieron los cheques que necesitan para sus empresas. El primer mandatario manifestó que se debe combinar responsablemente la lucha contra la pandemia y también la reactivación económica, ya que durante la pasada gestión subió el índice de desempleo y muchas empresas cerraron. Se ha matado la demanda interna que tanto nos ha costado construirla, demanda interna que tiene que ver con el consumo de los bolivianos, pero no solamente con el consumo de los bolivianos, sino con la inversión que hacemos los bolivianos en nuestro propio territorio. En esta segunda ola, nosotros tenemos que combinar responsablemente el tema del enfrentamiento del coronavirus con la reactivación de la economía, que son los ingresos, que es el salario de nuestra población, para que pueda garantizar ingreso y llevar el alimento a las mesas de cada familia boliviana. Recordemos que el 17 de diciembre Arce promulgó el Decreto Supremo 4424 que dio luz verde a los créditos dirigidos a personas naturales o jurídicas del sector productivo con una tasa de interés anual de 0.5% y a 10 años plazo. La tasa de interés del 0.5% es una tasa de interés que simplemente busca cubrir los costos operativos que tiene nuestro sistema financiero y que en realidad se convierte en una tasa nominal porque el objetivo siempre será reactivar nuestra oferta, aumentar la producción y especialmente esta que nos va a sacar de la crisis estructural que es la de producir bienes sustitutos de importación. El mandatario también advirtió de la necesidad de tener un diagnóstico certero en la economía para frenar la crisis existente. Y el ministro de Desarrollo Productivo dio a conocer los montos máximos a ser solicitados por los productores. Invitamos a los productores que sustituyan importaciones a acercarse a las entidades financieras y acceder a este fideicomiso. El fideicomiso de 911 millones de bolivianos que el gobierno dispuso a favor del sector productivo puede ser solicitado para capitales de operación y de inversión cuando se busque sustituir importaciones. Este incentivo financiero tiene muchas ventajas para las empresas. Los periodos de gracia van desde 6 meses a 1 año. Los periodos de pago pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales e incluso personalizados de acuerdo a la forma de producción que cuentan las unidades productivas. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó cuáles son los montos máximos a ser solicitados. Para las empresas grandes, el capital de operaciones puede llegar a 3 millones de bolivianos y 5 en el capital de inversión. Para las empresas medianas, 1 millón de bolivianos en capital de operaciones y 2 en capital de inversión. Para las empresas pequeñas, se puede solicitar como monto máximo hasta 500.000 bolivianos en capital de operaciones y 700.000 en capital de inversión. En el caso de las microempresas, los productores pueden pedir hasta 250.000 bolivianos de fideicomiso en capital de operaciones y 150.000 en capital de inversión. Las propuestas a entregar pueden estar en los siguientes rubros. Son los sectores de alimentos y bebidas, metalmecánica, limpieza e higiene, cuero y calzados, caucho y plástico, textiles y prendas, farmacia, productos de confitería y cacao, productos de madera, productos de minerales no metálicos. Observado un importantísimo interés de los sectores productivos y microempresarios a acceder a este fideicomiso. Los plazos para los créditos van desde los 5 a 10 años según el tipo de capital. Los primeros créditos ya fueron entregados. Las propuestas se revisarán a la brevedad, garantizó la autoridad, a tiempo de informar que son decenas las solicitudes que esperan atender. Hablemos de un factor que llamó la atención. La tasa de interés del 0.5% ha sido lo que ha llamado la atención de los productores y beneficiados con el fideicomiso. El interés del préstamo al que acceden los productores fue lo que más llamó la atención de estos beneficiarios, 0.5%, monto que además puede ser negociado para pagar mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente o de acuerdo a la forma de trabajo, ya sea del empresario o del productor.
Don Eustaquio Ramírez, hace 30 años que tiene una microempresa de textiles. Comprará tela de una fábrica de Santa Cruz. Para sobrevivir durante la pandemia, hizo trajes de bioseguridad y barbijos. Ahora vuelve a la fabricación de jeans. A ver, en la pandemia, por ejemplo, nosotros nos hemos subsistido haciendo, por ejemplo, ropas de bioseguridad, haciendo barbijos, ¿no? O sea que tenemos que subsistirnos, no nos quedaba de otra, ¿no? Entonces nosotros estamos dedicados hace 10 años ya en el rubro de textiles. Son 50.000 bolivianos y me va a paliar y fortalecer en mi capital de operaciones para invertir, por ejemplo, en materia prima, como es tela, ¿no? ¿De dónde va a comprar la tela para que sea todo producción nacional? De aquí de Bolivia mismo, porque está ahí una fábrica de telas en Santa Cruz, entonces vamos a ir proveyéndonos de esa fábrica. Don Eduardo Castillo buscaba la forma de reactivar su empresa de calzados con la que trabaja hace 23 años. En su caso, se enteró por otro productor y llegó hasta el Banco de Desarrollo Productivo para presentar su propuesta. Ahora volverá a vender calzados. Me indicaron que están dando con bajos intereses y yo me presenté en la agencia de satélite a solicitar el crédito. No se ha podido trabajar. Estábamos encerrados durante casi 5 meses ahí. Y ahora con ese dinero, ¿de qué manera se va a invertir? ¿Cómo va a ser la reactivación de su empresa? Vamos a tener que invertir comprando materia prima más que todo, porque el capital que teníamos nos hemos ido comiendo poco a poco. Ahora, ¿esta materia prima de dónde, de quiénes se va a comprar? No, de aquí, de Cochabamba que llega. El presidente Luis Arce asegura que con la implementación de su política económica, los indicadores mostrarán que poco a poco reacciona a la demanda interna. Fieles a ese diagnóstico de que el problema viene tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, se han aplicado justamente ambas medidas. Y que nosotros mismos lanzamos nuestro bono contra el hambre, forman parte de esa reactivación, de esa inyección de recursos para que reaccione la demanda interna. El aumento de pensiones para los jubilados también forma parte de esa reactivación, y también forma parte de esa reactivación de la demanda interna las políticas impositivas, como por ejemplo la reducción del impuesto al valor agregado. Y los indicadores que estamos viendo hasta la fecha nos van dando el resultado de que evidentemente poco a poco empieza a reaccionar la demanda interna. Bueno, y revisemos a detalle los alcances del Decreto Supremo 4424 sobre los fideicomisos que el gobierno ha destinado a favor de los productores. Todos los sectores de la economía fueron afectados por la pandemia, pero en el caso del sector productivo, su reactivación es impulsada gracias a 2 fideicomisos que el gobierno habilitó a finales del año pasado. El Decreto Supremo 4424, en su artículo 2, explica que son 2 los bancos con los que se firmarán contratos. El Banco de Desarrollo Productivo, con más de 468 millones de bolivianos, y 442 millones de bolivianos con el Banco Unión. Los más de 911 millones de bolivianos que suman ambos fideicomisos constituyen un fondo que el gobierno administrará a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Las solicitudes de los productores son clave en esta entrega. El artículo 6 explica que el destino será el financiamiento y capital de operación e inversión para el pago de materias primas, insumos, manufacturas que sustituyen importaciones. En el ámbito social, el gobierno también tiene una política que acompaña el plan de estos fideicomisos, y es impulsar el compro boliviano, lograr que la población opte por elegir productos hechos en Bolivia con materiales nacionales. Si bien existe un universo de productores en el país, el artículo 5 explica que serán beneficiados solo los que cuenten con un número de identificación tributaria activo del régimen tributario o del régimen general. Por ello, el gobierno pidió a los productores migrar a esta modalidad de trabajo, la de emitir facturas. Todos los productores que busquen beneficiarse de estos fideicomisos tienen como mayor incentivo un 0,5% de interés para capital anual. Así detalla el artículo 7 del decreto. Esta tasa de interés es de las más bajas en la banca. Las pequeñas y medianas empresas que entreguen sus propuestas para estos fideicomisos tienen un plazo de 15 años desde la suscripción de sus contratos para finalizar los pagos.
Además, los 911 millones destinados para esta etapa se prevé serán entregados en menos de 6 meses, con lo que se anticipa una segunda etapa. Este decreto es parte del paquete de medidas económicas que tiene el gobierno para reactivar la economía del país.